Atención, noticia de última hora. Estados Unidos estaría preparando una acusación penal secreta contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un caso que, según Reuters, se mantiene bajo fuerte reserva y sin detalles públicos hasta el momento. Fuentes citadas por la agencia internacional señalan que el Departamento de Justicia de Estados Unidos trabaja en un expediente que podría incluir cargos por presunta corrupción y lavado de dinero, y que esta investigación cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump como parte de la estrategia legal y política hacia Venezuela. El informe indica que la causa se estaría gestionando en secreto, posiblemente bajo sello judicial, lo que implica que aún no ha sido presentada formalmente ante ninguna corte federal, aunque estaría siendo elaborada por fiscales especializados. Analistas sugieren que esta acción podría ser utilizada como un instrumento de presión en medio del proceso de transición política en Venezuela, donde Rodríguez asumió el liderazgo tras la detención del expresidente Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense a principios de este año. Hasta ahora no se han divulgado cargos específicos ni fechas, y tampoco ha habido una respuesta pública oficial por parte del gobierno venezolano ni del Departamento de Justicia. Sin embargo, de confirmarse la acusación, se trataría de un nuevo frente legal y diplomático que profundiza el ya complejo vínculo entre Washington y Caracas en medio de tensiones políticas, económicas y estratégicas. Esta historia está en desarrollo, y América Noticias seguirá informando con la última actualización de fuentes directas. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Esto es América Noticias y estos los titulares que marcan la jornada de hoy. En medio del colapso económico, Miguel Díaz-Canel pide reformas inmediatas. Reacción tardía o giro desesperado ante una crisis que no cede. La tensión sube en La Habana, 10 panameños detenidos por supuesta propaganda subversiva y Panamá exige garantías. ¿Qué está pasando realmente en la isla? Mientras tanto, en Washington, Donald Trump aparece con una mancha roja en el cuello y la Casa Blanca sale a dar explicaciones. Las imágenes ya recorren el mundo. Y en medio del pulso con Irán, Trump presume un poder militar casi ilimitado. ¿Hasta dónde puede escalar este conflicto y cómo impacta directamente a Cuba? Además, Miguel Cosío desde La Resistencia nos habla de cómo se mueven las fichas a nivel global en este entorno de guerra. Y Camilo Egaña en Panorama al Día pone en contexto la tensión entre Estados Unidos e Irán y sus repercusiones. Información confiable y al momento. Esto es América Noticias. Comenzamos. Díaz-Canel pide reformas inmediatas en medio de una crisis que no cede. En medio de una de las etapas más complejas que atraviesa Cuba en décadas, el gobernante Miguel Díaz-Canel llamó este lunes a reformar de inmediato el modelo económico y social del país. Durante la reunión mensual del Consejo de Ministros, el mandatario aseguró que es momento de aplicar transformaciones urgentes para intentar estabilizar la economía. Entre las prioridades, mencionó mayor autonomía para las empresas estatales y para los municipios, la reducción y reorganización del aparato estatal y un impulso decidido a la producción nacional de alimentos. También habló de modificar la matriz energética, incluyendo no solo energías renovables, sino el aprovechamiento del crudo nacional. La autonomía municipal, el redimensionamiento de todo el aparato estatal, de gobierno y de instituciones, la producción nacional de alimentos con los balances municipales, el cambio de la matriz energética, que no es solo fuentes renovables, también todo lo relacionado con el crudo nacional, las exportaciones, aprovechar las relaciones que hemos planteado de asociaciones económicas entre el sector estatal y el sector no estatal, y sobre todo las que tienen que ver en la escala del municipio, en la escala territorial. Los municipios tienen que tener un control de cómo implementan el programa de gobierno. Los municipios tienen que gestionar inversión extranjera directa, los municipios tienen que gestionar sus propios esquemas cerrados en divisas. Los municipios tienen que gestionar las asociaciones económicas entre el sector estatal y el sector no estatal. Díaz-Canel insistió en que los municipios deberán asumir un rol protagónico. Señaló que tendrán que gestionar inversión extranjera, diseñar esquemas productivos propios, manejar mecanismos financieros en divisas y articular asociaciones económicas a nivel territorial. En la misma reunión, Manuel Marrero Cruz también se refirió a cambios que se debían realizar. Nosotros en este primer semestre
descentralizamos hacia todos los municipios del país la aprobación de todo tipo de actor económico. Estamos avanzando incluso en hacer las propuestas de normativa para descentralizar incluso la aprobación de las MIPYMES estatales a nivel de territorio. En las últimas semanas, Díaz-Canel ha adoptado un tono más reformista, hablando de cambiar todo lo que deba ser cambiado dentro de las instituciones. A finales de febrero, reconoció abiertamente las dificultades económicas y prometió resistir y transformar, asegurando que el país vencerá. Las declaraciones llegan en un contexto marcado por apagones, escasez y limitaciones financieras. La interrogante ahora es si estas reformas anunciadas marcarán un giro real en el modelo económico o si quedarán como parte del discurso en medio de una crisis que sigue golpeando con fuerza, informó Alma Sotomayor para América Noticias. Un nuevo escándalo político sacude La Habana y eleva la tensión en la isla. 10 ciudadanos panameños fueron arrestados en Cuba, acusados de cometer actos de propaganda subversiva contra el orden constitucional, según confirmó el Ministerio del Interior. La detención ocurrió el sábado 28 de febrero, pero fue divulgada oficialmente el lunes por Yuniaski Crespo Vaquero, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central. De acuerdo con la versión oficial, los extranjeros habrían ingresado al país con una misión específica: colocar letreros con mensajes contra el sistema político cubano. El comunicado señala que los implicados confeccionaron y distribuyeron carteles en La Habana con consignas consideradas contrarias al orden constitucional, acción tipificada en el artículo 124 del Código Penal. Las autoridades afirman que, tras cumplir el supuesto encargo, regresarían a Panamá, donde recibirían entre $1,000 y $1,500 cada uno como pago. Según la nota oficial, los detenidos reconocieron su participación y las investigaciones continúan. Detenidos en La Habana 10 ciudadanos panameños por hechos de propaganda contra el orden constitucional en Cuba. Y ampliamos la nota. El sábado 28 de febrero de 2026 fueron detenidos 10 ciudadanos panameños residentes en ese país como autores de hechos de propaganda contra el orden constitucional cubano. El caso tomó mayor dimensión cuando ese mismo sábado aparecieron carteles en boyeros y jaimanitas con frases como «Abajo la tiranía» y mensajes de respaldo a Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer. Algunos estaban firmados por las siglas CDPC, atribuidas a la organización opositora Camino a la Democracia Pacífica de Cuba. Panamá solicitó el pleno respeto a los derechos de sus ciudadanos conforme al derecho internacional y la legislación vigente, y aseguró que actuará con responsabilidad, prudencia y firmeza en la defensa de sus nacionales, manteniendo informadas a las familias y brindando la asistencia consular necesaria. La reacción panameña se produce luego de que La Habana difundiera su versión de los hechos, asegurando que los detenidos habrían ingresado a la isla para colocar mensajes considerados subversivos. Ahora el caso deja de ser solo un episodio interno en Cuba y se convierte en un asunto con implicaciones diplomáticas. La pregunta es, ¿cómo evolucionará esta tensión entre ambos gobiernos en los próximos días?, informó Camilo Labastilla para América Noticias. Una mancha rojiza, oscura y con aparentes costras en el lado derecho del cuello del presidente Donald Trump volvió a encender las alarmas este lunes y a colocar su estado de salud bajo el microscopio público. Las cámaras captaron el sarpullido este 2 de marzo durante la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en la Casa Blanca. La marca era visible por encima del cuello de la camisa, entre el cuero cabelludo y la parte posterior de la oreja. Las imágenes no tardaron en viralizarse y desatar una ola de especulaciones. Y es que hablamos de un presidente que cumplirá 80 años en junio, el de mayor edad en ser elegido para el cargo en Estados Unidos y que mantiene una agenda intensa, según su entorno, duerme poco y no baja el ritmo. Ante la presión mediática, la Casa Blanca reaccionó. El médico personal del presidente, Sean Barbabella, aseguró que se trata de un tratamiento dermatológico preventivo. La marca además no es nueva, ya había sido observada días antes durante el discurso sobre el Estado de la Unión en el Capitolio, lo que indica que no se trata de algo repentino. No es la primera vez que la apariencia física de Trump genera titulares.
En febrero de 2025, la Casa Blanca explicó que otro moretón visible en su mano se debía simplemente a la gran cantidad de apretones de mano que da cada día. Se pasa el día trabajando y dando apretones, dijo entonces la portavoz presidencial. Sin embargo, también se ha mencionado que el presidente padece insuficiencia venosa superficial crónica, una condición que provoca inflamación en la parte baja de las piernas. Sus médicos insisten en que, en términos generales, goza de buena salud. Pero cada marca, cada moretón, cada señal visible en un presidente que roza los 80 años y que no parece bajar el ritmo, reaviva el debate. Hoy la Casa Blanca habla de una simple crema preventiva. Sin embargo, en un contexto político de alta tensión y con un mandatario que no descansa, la imagen de esa mancha en el cuello vuelve a dejar una pregunta en el aire. ¿Está realmente bajo control su estado de salud? Les mantendremos informados. Soy Leticia Grau para América Noticias. Una mujer muere a tiros en gasolinera de Miami-Dade y la sospechosa está prófuga. Lo que comenzó como un altercado verbal terminó en un crimen que quedó grabado en cámara. Una discusión entre dos mujeres en una gasolinera del suroeste de Miami-Dade acabó con una de ellas muerta a tiros y la presunta agresora huyendo del lugar frente a varios testigos. El hecho ocurrió el domingo en la estación Sunoco, ubicada cerca de la calle 268 Suroeste y la avenida 127. Cuando los agentes llegaron, encontraron a una mujer gravemente herida de bala. Horas después fue identificada como Latrosha Williams, de 42 años. No sobrevivió. Las imágenes de vigilancia muestran el momento en que Williams, vestida con una sudadera azul, intercambia palabras con otra mujer que acababa de llegar en un vehículo. La tensión escaló rápidamente. Testigos aseguran que todo habría comenzado cuando el auto estuvo a punto de atropellar a la víctima, lo que encendió la confrontación. La discusión pasó de gritos a empujones. Un testigo intentó intervenir, pero no logró frenar la escalada. En cuestión de segundos, la sospechosa abrió la puerta de su auto, sacó un arma y realizó disparos. 2 al aire. El tercero impactó directamente a Williams, quien cayó al suelo. Lo más estremecedor ocurrió después. La presunta tiradora regresó al vehículo, y mientras el cuerpo de la víctima obstaculizaba la puerta, intentó cerrarla con dificultad. Finalmente logró marcharse. Nadie la detuvo. Nadie la ayudó. Las autoridades del condado Miami-Dade continúan la búsqueda de la mujer armada, cuya identidad no ha sido revelada públicamente. Una escena cotidiana convertida en pesadilla. Una discusión de segundos que terminó en muerte. Y una sospechosa que sigue prófuga. Seguiremos el desarrollo de esta noticia, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudió el escenario global al afirmar que su país cuenta con un suministro casi ilimitado de armas de medio y alto rango, capaz de sostener un conflicto prolongado en Medio Oriente, donde Estados Unidos e Israel mantienen intensos enfrentamientos con Irán. En un post incendiario en su red social, Truth Social, Trump aseguró que las reservas de municiones estadounidenses nunca han estado tan altas ni tan buenas, y que con esas armas se puede luchar guerras para siempre y con éxito. Objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships. They're at the bottom of the sea. Third, we're ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. Never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one legitimately through a deal that was signed foolishly by our country. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. El mandatario no solo defendió la capacidad bélica de su país, sino que también responsabilizó al expresidente Joe Biden por supuestamente haber agotado armas de mayor nivel al entregarlas a Ucrania sin reponerlas. Esta explosiva declaración se da mientras la operación militar bautizada internamente como Furia Épica
ha marcado días de ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra posiciones iraníes, en respuesta a agresiones transfronterizas que ya llevaron a enfrentamientos directos, incluyendo ataques con drones y cohetes. Trump ha dicho que los objetivos no están alcanzados y que lo grande viene pronto, sugiriendo que esta guerra puede intensificarse aún más, incluso más allá del plazo de 4 o 5 semanas que inicialmente se manejó. Al mismo tiempo, la tensión regional ha escalado. Irán atacó la embajada estadounidense en Arabia Saudita con drones, lo que obligó a Estados Unidos a pedir a su personal y familiares que salgan de varias embajadas en la región. Lo que parecía una intervención limitada ha derivado en una campaña abierta, sin horizonte claro, y con Trump afirmando que Estados Unidos está listo para ganar, mientras el mundo observa sin saber cuánto durará esta guerra explosiva y peligrosa, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. María Corina Machado anuncia que volverá a Venezuela en semanas. ¿Regresa para enfrentar la cárcel? La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció que regresará a Venezuela en pocas semanas. Y en tercer lugar, prepararnos para una nueva y gigantesca victoria electoral. Para todo esto, voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Quiero hacerlo como también lo desean cientos y miles de exiliados venezolanos en el mundo entero. Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible e indetenible. Preparémonos. Viene una gran tarea. La libertad se acerca y vamos de la mano de Dios hasta el final. Pese a que el régimen que encabeza Delcy Rodríguez ha dejado claro que si vuelve, deberá responder ante la justicia. También agradeció al gobierno de Estados Unidos y al presidente Donald Trump y afirmó que en estos meses sostuvo reuniones con gobiernos, delegaciones diplomáticas y representantes de la Organización de Estados Americanos. Pero la gran pregunta ahora es qué ocurrirá cuando pise suelo venezolano. A comienzos de febrero, en entrevista con CBS News, Delcy Rodríguez fue clara. Si María Corina Machado regresa, tendrá que enfrentar procesos judiciales. El chavismo la acusa de promover una intervención extranjera y otros delitos políticos. Económicamente, María Corina Machado, ella debe responder al país sobre su llamado a que Venezuela fuese bloqueada económicamente, debe responder a los sectores económicos del país por la agresión económica, debe responder al país porque ha pedido la invasión de Venezuela, debe responder al país porque aplaudió una agresión militar externa contra Venezuela. Hay muchos aspectos donde esta persona deberá responder a Venezuela. Entonces, el escenario se vuelve incierto. ¿Será detenida apenas llegue? ¿Intentará el gobierno evitar una imagen que pueda generar presión internacional? ¿Y cuál será la posición de Estados Unidos ante su regreso? Machado ha sido una de las figuras más respaldadas por Washington en los últimos años. ¿Habrá algún tipo de garantía o protección diplomática? Hasta ahora no hay una postura pública específica sobre su retorno. Lo cierto es que su anuncio abre un nuevo episodio político en Venezuela, un regreso que podría convertirse en símbolo de desafío o en detonante de una nueva confrontación. Estaremos atentos a lo que ocurra en las próximas semanas, informó Leticia Grau para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Hoy no vengo a señalar, vengo a dar una enseñanza. Cuando una historia como esta pasa, hay muchos jóvenes mirando en silencio. Y escúchenme bien ustedes, muchachos. Las decisiones que tomas hoy pueden marcar el resto de tu vida. Nadie está por encima de las consecuencias. Nadie. A veces creemos que somos invencibles, hasta que la vida nos demuestra lo contrario. Que esto sirva de espejo para muchos, para que piensen antes de actuar, para que cuiden su libertad, para que entiendan que el talento sin disciplina se pierde. Jóvenes que están viendo, cuiden sus decisiones, porque un momento mal pensado puede cambiarte tu vida completa. Que esto les sirva de espejo a todos. Hermano, espero cuando salga que la calle vea un hombre con más control, más disciplina y otra mentalidad, porque la verdadera vuelta no es salir diferente. ICE detiene a 2 cubanos con antecedentes por delitos violentos y prepara su deportación.
El ICE confirmó la detención de 2 cubanos indocumentados con extensos historiales criminales en Estados Unidos, Alioski Rosales Michelena y Rafael Cortina Pantoja. Rosales Michelena, radicado en Florida, tiene condenas por asesinato, robo a mano armada y agresión agravada contra una persona mayor de 65 años y cuenta con orden final de deportación desde 2010. Que ICE dice ahora se asegurará de ejecutar. Cortina Pantoja fue condenado por robo a mano armada, 5 cargos de secuestro a mano armada, robo con agresión, allanamiento y hurto. Y se encuentra recluido en el centro de detención de migrantes conocido como Alligator Alcatraz, en los Everglades, a la espera de expulsión. Marrero anuncia que municipios podrán aprobar todos los actores económicos. Manuel Marrero informó que en el primer semestre de 2026 se descentralizará hacia todos los municipios la aprobación de todo tipo de actores económicos, es decir, tanto estatales como privados. En la sesión más reciente del Consejo de Ministros, explicó que se transferirán competencias a los territorios para autorizar nuevos emprendimientos y que se trabaja en normas para que las MIPYMES estatales también puedan aprobarse a nivel municipal. Díaz-Canel planteó como prioridades la autonomía empresarial y municipal, el redimensionamiento del aparato estatal, la producción de alimentos basada en balances locales, el cambio de la matriz energética y el aumento de exportaciones y asociaciones entre sector estatal y no estatal. La autonomía municipal, el redimensionamiento de todo el aparato estatal, de gobierno y de instituciones, la producción nacional de alimentos con los balances municipales, el cambio de la matriz energética, que no es solo fuentes renovables, también todo lo relacionado con el crudo nacional, las exportaciones, aprovechar las relaciones que hemos planteado de asociaciones económicas entre el sector estatal y el sector no estatal, y sobre todo las que tienen que ver en la escala del municipio, en la escala territorial. ¿Dónde está Ramiro Valdés Menéndez? Silencio oficial y crecientes rumores. Ramiro Valdés Menéndez lleva meses completamente ausente del espacio público y el gobierno no ofrece ninguna explicación. No aparece en fotos ni notas de las últimas reuniones del Consejo de Ministros. Faltó a actos emblemáticos como la Marcha de las Antorchas del 27 de enero y tampoco fue visto en los homenajes oficiales a los 32 cubanos muertos en Venezuela, donde sí participó el resto de la cúpula. Su última aparición verificable fue en septiembre de 2025, inaugurando un parque solar. Desde entonces, se han abierto proyectos similares sin su presencia ni mención, lo que alimenta versiones sobre una posible enfermedad grave, un retiro forzado o incluso su muerte, aunque nada de esto ha sido confirmado. En medio de la crisis económica y política, este silencio absoluto alrededor de una de las figuras históricas más temidas del régimen refuerza la sensación de opacidad y de luchas internas que el poder no quiere mostrar. Hoy tengo un invitado de lujo, señores. Hoy tengo a Sami Eppel, experto en Medio Oriente, experto en terrorismo, coordinador para Latinoamérica del Foro Global para combatir el antisemitismo, viejo amigo, veteranos en nuestros medios de comunicación, y aquí en La Resistencia nosotros traemos las voces que saben. ¿Y por qué he invitado a Sami Eppel? Sencillamente por la operación que inició sorpresivamente para el régimen teocrático de los ayatolás en Irán, la operación Furia Épica, un esfuerzo militar combinado entre los Estados Unidos e Israel. Hay muchos ángulos de que hablar desde el punto de vista militar, desde el punto de vista geopolítico, etcétera, etcétera. Y estuve sacando, a mí que me gustan los números, algunas matemáticas, y señores, les tengo este dato solo para que se pongan a pensar. Venezuela, desde el 2 de febrero del 1999 hasta el 3 de enero de este año, 27 años de una dictadura, un régimen totalitario, corrupto, encabezado primero por Hugo Rafael Chávez Frías y después por Nicolás Maduro Moros, que ya sabemos que está en Nueva York. Irán, acuérdense, Venezuela 27 años. Irán, el régimen teocrático de los ayatolás. Recuerdo como si hoy aquellas imágenes también en febrero de 1979, el ayatolá Khomeini, Rullah Khomeini, 47 años. Sami, bienvenido a La Resistencia, qué gusto en tenerte aquí. Gracias, Miguel. Siempre un placer escucharte y conversar contigo en un día o una semana complicada como la que tenemos hoy en día,
definitivamente lo que has mencionado es todo cierto y preocupante al mismo tiempo, porque no es solamente una confrontación. Ujú. Esta es una guerra en forma, porque no se está utilizando simplemente ¿sabe? Pequeños recursos, uno que otro avión, etcétera. No. Se está utilizando una fuerza tremenda, tremenda. ¿Y por qué? Bueno, porque lo lógico es que en una confrontación tener la ventaja. Nadie quiere estar disminuido en una confrontación. Ujú. Pero, sin embargo, el régimen de Irán ha demostrado lo que muchos sospechaban, que es la capacidad bélica que han ido construyendo durante los 47 años que tú mencionaste al principio. Recordemos que ellos, su primera acción fue romper relaciones con Estados Unidos, capturar a los 52 diplomáticos americanos. Estás hablando del año 79 para nuestro público, Sammy. Dime. Estás hablando del año 79. El año 79, sí, imagínate. O sea, la mayoría de los que posiblemente estén escuchando o eran muy jóvenes o a lo mejor algunos no habían ni siquiera nacido. Fue hace 47 años. O sea, esta guerra comenzó hace 47 años. ¿Qué es lo que la gente a lo mejor muchos no entienden? Lo que se está haciendo ahora es terminar esta guerra. Bien. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, y para hacer eso, luego de que esperaste 47 años y durante esos 47 años los ayatolas lo que hicieron fue, además de oprimir a su propio pueblo, causar grandes migraciones, más de 10 millones de iraníes tuvieron que irse de su propio país. Entonces, pero utilizaron ese tiempo, ese dinero, el dinero que tenían el petróleo que producían, es un gran productor de petróleo, y de algunos ayudas y regalos que le hicieron algunos gobiernos, incluyendo hasta los americanos en su momento. Pero, ¿qué hicieron? Bueno, construyeron un arsenal tremendo, tremendo, que incluía, además de fuerzas armadas, de una marina, de una aviación, de un ejército, también un componente misilístico intercontinental. Quiere decir que estos misiles que están fabricando o que tienen o tenían o posiblemente todavía los tengan, porque todo esto está bajo tierra. Esto no ha sido destruido todavía. Lo que se ha destruido, que fue muy inteligente de parte de los sistemas de inteligencia de Israel y Estados Unidos, fue descabezar a los dirigentes de las diferentes grupos militares de Irán y por lo tanto el sistema de control fue interrumpido. Lo que sí me llama la atención y me gustaría que me explicaras, Sammy, es por qué las naciones árabes, vuelvo, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, que es el que más está un poco recogido, pero Qatar, Bahrein, ¿por qué han decidido de una vez sumarse de alguna manera, sea por la vía diplomática o sea por la vía activa en el caso de Qatar, a liquidar al régimen de los ayatolás? Mira, porque simplemente ellos lo sabían, que ese era su enemigo declarado, porque no por el tema necesariamente de los sunitas y de los chiitas, sino también por la hegemonía petrolera energética, ya, que toda estaba concentrada en el mismo sitio, precisamente en el Golfo Pérsico. O sea, donde conjugan todas estas naciones, grandes o pequeñas, que en el caso de Emiratos, en el caso de Qatar, y obviamente Arabia Saudita, que por cierto, Arabia Saudita sí fue atacada. Fue atacada.
Correcto. Una refinería de Arabia Saudita fue atacada también. Entonces, pero ellos se dieron cuenta hace tiempo de que tenían que mantener un balance con esta fuerza de Irán. Estamos hablando de 92 millones de habitantes. O sea, un país grande, un país con recursos, un país con gente capacitada, con científicos, etcétera. Mira, había que tener mucho cuidado con ellos. Entonces, ¿qué usaron? Bueno, le dieron bases a los americanos, más que todo, en Bahrein, en Emiratos, en Arabia Saudita y en Qatar. ¿Es posible eso, Sami? ¿Que coexistan pacíficamente los sunis y los chiíes? Ciertamente, lo hicieron durante muchos años, porque como tú bien dijiste, lo que existió era una divergencia religiosa. Y mientras el tema religioso no fuese la parte preponderante en los gobiernos, pues no había ningún problema. El problema está en darles el poder, porque entonces al darles el poder a personas que solamente piensan que ellos tienen un mensaje o un mandato directo de Dios, entonces van a decir, bueno, como a mí Dios me mandó a matar gente, ¿cómo es posible eso? Entonces, eso es lo que hay que arreglar, y por eso lo dije anteriormente, que los únicos que lo pueden arreglar son los mismos musulmanes. Ese es su deber para con el futuro del planeta. Mi querido Sami, qué lujo tenerte aquí. Te invito esta semana a un día que pueda, porque es un tema que tiene muchos ángulos: militar, religioso, geopolítico, por supuesto económico, porque no hemos hablado del tema que él lo mencionó, el tema energético. Mil gracias, Sami. Sami Eppel, experto en Medio Oriente, experto en terrorismo, y una voz importante en nuestra comunidad sobre este tema. Rápidamente con Rolando Cartaya. Rolando, bienvenido a La Resistencia. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Te oigo un poco lejos. ¿Me escuchas mejor ahí? Ahora te escucho mejor. Rolando, mira, tengo aquí frente a mí el último reporte. Señores, esto es salido del horno. Esto quizás todavía no anda mucho por los medios ahí. El último reporte del Observatorio Cubano de Conflicto, que ustedes saben que es un trabajo muy, muy minucioso sobre cómo se registran las protestas en Cuba, las denuncias en Cuba. Rolando, los datos frescos para alimentar al público. ¿Cómo fue febrero para los cubanos en cuanto a protestas, denuncias, enfrentamiento a la dictadura? ¿Qué pasó? Yo creo que en febrero tuvo lugar el efecto Trump. O sea, el efecto Trump. Esta esperanza que le ha dado la administración Trump, el presidente, su secretario de Estado, a los cubanos, al enfocarse en el tema de Cuba, pues esto provocó que de las 953 protestas y denuncias que se registraron el mes pasado, o sea, el mes antepasado ya, ¿no? En enero. En enero, subiera a 1.185, o sea, más de 230. O sea, más de un 20%. ¿Tú dirías un 20%? La cantidad, yo te diría que fue como casi un 20%. Sí, casi un 20%. 19 punto y pico por ciento de incremento. Y en el mismo mes de febrero también se registró un nuevo récord de lo que llamamos desafíos al Estado policial. Estos son este tipo de protesta que es tan atrevida que puede perfectamente despertar una represalia legal por parte del gobierno, y se llegó a 432 de estos desafíos, que también son alrededor del 36% del total en este tipo de protestas y denuncias, que además están directamente enfocadas, a diferencia de meses anteriores, cuando estos desafíos, bueno, se repartían un poco entre las categorías relacionadas con temas económicos y sociales, como puede ser electricidad, alimentación, vivienda, salud. Pues estas de febrero
están principalmente enfocadas en el sistema comunista y en los dirigentes comunistas. O sea, no pierden tiempo los cubanos, a pesar de que hubo también, debido al bloqueo petrolero, también hubo un rebote de las protestas en cuanto a servicios públicos, que llegaron a 230, tú debes tener el dato, Miguel. Sí. Y 201 en alimentación, claro. En alimentación, aquí las tengo. Hubo un encarecimiento de los alimentos y hubo también una consecuencia directa del bloqueo petrolero, por supuesto, en cuanto a electricidad, en cuanto al agua, en cuanto a servicios bancarios, pero lo que más se notó, o sea, donde más se notó la evidencia de esto fue en el transporte. En el transporte, aquí lo estoy viendo. Sí. Quedaron prácticamente, parecían ciudades fantasmas. O sea, recuerdo que hay una persona que en un video que está en la 8 vías y dice, me voy a acostar aquí, cuando venga un carro me avisan. Porque no había ni un carro en lontananza. Sí, la 8 vías, para quienes no recuerden esa parte, es una carretera interminada, por decirlo de alguna manera, de Fidel Castro, que la trazó en el lápiz de un mapa, o con un lápiz rojo en un mapa, diciendo que iba a proveer todas las carreteras. No llegó ni a Las Villas, ni a Villa Clara creo que llegó solo de una parte de La Habana hasta Las Villas, creo, antigua provincia. Hay zonas donde está destruida también, o sea, la falta de mantenimiento, por supuesto. Eso se ve a lo largo de toda Cuba, o sea, la destrucción, la falta de mantenimiento. Hay una señora que le comentaron, señora, qué pena que todo está destruido. Y ella se puso delante de la cámara de un celular y dijo, destruido está todo, los círculos infantiles, los cines, todo aquí está destruido, pero esto no es culpa ni del gobierno, no es culpa ni de la población, ni de los Estados Unidos, ni del bloqueo. Esto es culpa del gobierno, que se ha dedicado a embolsillarse la plata. Sí, lo dice. Y a mí que me vengan a buscar. Es tremendo el testimonio de esa señora. Yo creo que yo estoy sencillamente ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión, que según la Constitución existe en Cuba. Sí. Oye, Rolando, los territorios donde se protagonizaron o hubo más protestas, manifestación, denuncias, ¿cuáles fueron? ¿O las ciudades? No tengo exactamente la cifra, pero sí te puedo decir que fueron... La Habana siempre produce como el triple de cualquier otra provincia. Pero después de eso tuvo Matanzas, que es una provincia más pequeña, y sin embargo, más pequeña que otras, quiero decir. Sí. Y sin embargo produjo como 167 o algo así. Después estuvo, creo que fue Holguín, Santiago de Cuba, que también se produce muchas... protestas y denuncias. Guantánamo. Y Guantánamo. Fueron las principales 5 fueron esas. Pero como te digo, La Habana siempre produce muchísimas, y sobre todo con la situación que tienen ahora con los servicios públicos, sobre todo la electricidad. La Habana nunca la habían tocado, justamente porque es un polvorín, es un polvorín social. Claro. Sin embargo, en la situación que tienen ahora, le están dando a los habaneros apagones de 12 a 15 horas, que eso no se había visto. Ellos habían como programado por bloque, ya eso se acabó. Sí. Ahora son apagones de 12 a 15 horas, y por supuesto también hubo protestas presenciales. Pero otra cosa que me llamó en este mes la atención, Miguel, fue la cantidad de graffiti, telas en contra del gobierno, y además dándole las gracias a los Estados Unidos, y una consigna nueva es ¡Viva Trump! Saludo al general Arthur Garfer, experto en asuntos militares. Señor Garfer, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Camilo, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Yo feliz sobre todo de tenerlo usted, porque en estas circunstancias necesitamos gente que de verdad sepa lo que está hablando y que nos ayude a entender esto. A ver, voy a empezar con opiniones. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, asegura que Irán no será una guerra interminable, pero el Pentágono dice que llevará tiempo alcanzar los objetivos de esta operación.
¿Usted cree, Garfer, que será una guerra habría prolongada? que ver específicamente cuáles son esos objetivos específicos, ¿no? Si estamos hablando de un cambio de régimen, eso toma tiempo, ¿no? Porque hay que ver cuál va a ser la sustitución, ¿no? del gobierno y qué tipo de gobierno. No necesariamente, por ejemplo, Reza volvería quizás como un monarca, quizás sería un presidente o un primer ministro o quizás sea una función parlamentaria, habría que haber elecciones, o sea, es un proceso bastante largo, pero por lo menos desde el Departamento de Guerra lo que estamos viendo es básicamente objetivos militares, tanto tácticos como operacionales, que se están completando y llevando a cabo en estos momentos sobre el terreno, mar y aire. Señor Garfer, ¿hay algún precedente de que un cambio de régimen haya ocurrido solo por ataques aéreos? Bueno, no. Los cambios de régimen siempre se llevan a cabo de diversas maneras. Es de manera holística, ¿no? De diferentes elementos del poder nacional, sea por lo diplomático, por lo económico, por lo militar, ¿no? y por toda la informática. Así que es traer todo ese andamiaje del gobierno, de los aliados también, y todos los elementos positivos que trae cada uno o sus fortalezas para poder ejecutar, ¿no? un cambio de régimen. Le pregunto, ¿todo esto aboca a Oriente Medio a otra guerra regional o esto se podrá parar en algún momento? No, esto eventualmente cesará, pero el error grande que ha cometido Irán es atacar unos países que se habían mantenido básicamente públicamente neutral. Lo que son los países del GCC y Saudi Arabia, se habían mantenido básicamente públicamente pues neutral con el tema, pero al atacarlos pues ya le das a ellos el derecho de poder como GCC y con Saudi Arabia poder ahora unirse a los Estados Unidos, Israel y otros en coalición contra el régimen teocrático iraní. ¿Estamos en presencia del mayor despliegue militar de Estados Unidos desde la Guerra Fría, como dicen algunos, o eso es una exageración? Bueno, esto ha sido ya 3 días sostenibles, pero lo hemos visto diferente, ¿no? Estamos viendo ataques aéreos, ataques navales, ataques cibernéticos, ataques electrónicos, ataques espaciales. O sea que aquí estamos viendo totalmente una percepción diferente, un ataque o una estrategia de comunicación psicológica también, con una narrativa que está diseñado para consumo interno en Irán y también internacional. O sea que es bastante más complejo de lo que hemos visto anteriormente. Así que, pero es nuevamente, es bastante holístico, bastante tangible y bastante asimétrico y multifacético a la misma vez. ¿Qué opinión le merece ciertos personajes de la izquierda? No estoy hablando de la ultraizquierda latinoamericana ridícula, indigenista, setentista, que todavía están hablando con el lenguaje del Che Guevara. No, esa gente para mí prácticamente no existe. Estoy hablando de la izquierda, de la socialdemocracia europea, que hoy se está rasgando las vestiduras y hablando de la masacre en Irán y de que hay que defender la paz en Irán, y no se les ocurre hablar de las 30.000 víctimas de la represión de la teocracia iraní. ¿Qué opinión le merece esa gente? Hay que dividir, ¿no? las dos Europas. Hay la Europa que Rumsfeld decía que era la Europa antigua, y entonces la Europa nueva, que es lo que era el Pacto de Varsovia, ¿no? Los países que eran del Pacto de Varsovia. Así que los países europeos de la vieja Europa, los que conocemos siempre, pues siempre son los que rinden ese tipo de comentarios. Vemos a Stammer, vemos a Macron, vemos a España. A ¿no? Sánchez, Pedro Sánchez, el español. Con sus comentarios, pues esa es la Europa vieja. Son lamentablemente naciones que van a tener sus propios cambios políticos aquí prontamente. Pero nuevamente, si miramos hacia Europa del Este, Polonia, Rumanía, Hungría, todos estos países, Eslovaquia,
todos están, Alemania, todos están ya totalmente a favor de estas operaciones que se están llevando a cabo porque entienden la amenaza y conocen la amenaza. Es que es una izquierda tan anquilosada que todavía siguen con la frase de estar en el lado positivo de la historia. La historia no tiene lados positivos ni negativos. Hegel, el gran filósofo alemán, hablaba de la historia como tragedia, la historia como comedia, pero no de lado positivo ni negativo. Eso lo inventó la izquierda woke para, yo no sé para qué. Pero en fin, señor Garfer, como siempre ha sido un placer hablar con usted.